Hoy hablaremos de la Primera Guerra Mundial. En esta hablaremos primero de mis integrantes, los cuales son Sergio Andrés Luitamo Ojeda, Paola Andrea Pérez Pérez, Karime Michelle Córdoba Javier, Brian Domínguez Díaz, José Christopher Martínez Thompson y Ángel Jesús Benítez Pech. Para comenzar con la Primera Guerra, vamos a hablar de por qué se le conoce a esta como la Gran Guerra. Bueno, este fue un conflicto armado que abarcó de 1914 a 1918, es decir, que duró 4 años. Este fue un conflicto histórico, el cual se le determinó como la Gran Guerra porque fue una pelea por el territorio en la cual participaron diversos países. Y fue una guerra que la cual fue muy brutal, por la cual se le dio ese nombre, Gran Guerra, porque fue un conflicto armado en el cual muchos países se vieron involucrados, teniendo muchas consecuencias. Pero para hablar de consecuencias, profundicemos más allá de eso. Para eso vamos a hablar ahorita de qué son las consecuencias, cuáles fueron las consecuencias que originaron la guerra. Pues en esta existen varias consecuencias, cuáles son las políticas sociales y culturales. Pero sobre todo esto, la consecuencia que más resalta, que más llama la atención para todos, es por qué se originó. Y eso es el imperialismo. ¿Qué es el imperialismo? El imperialismo es la necesidad de diversos países que tienen por expandir su territorio, es decir, tener nuevos territorios, conquistarlos para obtener más recursos, los cuales irán para beneficio de los mismos. Siendo esta la principal causa de la guerra, el imperialismo, el querer tener más territorio, lo que provocó que se diera este conflicto armado conocido como la Gran Guerra. Ahora vamos a pasar a otro punto también muy importante para que vayamos entendiendo qué fue la Gran Guerra. Bueno, las causas político-militares, está el auge del nacionalismo europeo, la competencia entre las potencias imperiales europeas, el surgimiento de nuevos poderes industriales, la creación y renovación del sistema europeo de alianzas y pues, así decir, la causa que desató la Primera Guerra Mundial fue el asesinato del archiduque Fernando de Austria en 1914. También es importante mencionar que otra de las principales causas fue la desconfianza entre la Triple Entente, que fue la alianza aliada entre Gran Bretaña, Francia y Rusia. Y pues a causa de esto se creó otra que se llamaba la Triple Alianza para hacerle frente a esta Triple Entente, que era más secreta, que era entre Alemania, el Imperio Austrohúngaro e Italia. Tienes el micrófono apagado. La Primera Guerra Mundial, conocida en su momento como la Gran Guerra, porque no se concebía un conflicto mayor, enfrentó a dos grupos de alianzas. Por un lado se encontraban los imperios centrales, liderados por Alemania, y por el otro la llamada Entente Cordial, protagonizada por Francia y Reino Unido. Luego, el juego de alianzas se fue configurando los años previos a la Primera Guerra Mundial, enfrentando a las potencias que querían mantener el equilibrio de poder existir en Europa, Francia, Reino Unido o el Imperio Ruso, aquellas que querían alcanzar una posición equiparable al de las grandes potencias, algo de los que carecían por ser estados jóvenes. Alemania e Italia por haber entrado en decadencia debido al auge de los nacionalismos. Luego el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Otomano, ninguna de ellas logró poder alcanzar sus objetivos. Luego tenemos a los personajes importantes. Uno de ellos es el archiduque Francisco Fernando, que nació el 18 de diciembre de 1863 en Graz, que se convirtió en el pupilo de su tío, el emperador austrohúngaro Francisco José I, tras la muerte por suicidio en Mayerlin del príncipe Rodolfo de Habsburgo el 30 de enero de 1889. El asesinato del archiduque fue el 28 de junio de 1914 en Sarajevo por parte del nacionalista serbo-bosnio Gavrilo Princip, que desató el estado de confrontación general en todo el continente entre los imperios centrales austrohúngaro, alemán y otomano, y la Entente Francia, Reino Unido, Italia y más tarde Estados Unidos. Luego tenemos al Kaiser Guillermo II, emperador alemán desde 1888 hasta 1918.
Tras la consolidación anterior del Imperio Germánico con Prusia como su base, el monarca de la familia Hohenzollern se alió con la Austro-Hungría de Francisco José I, cuando éste le declaró la guerra a Serbia tras el asesinato del archiduque Francisco Fernando. El fin de la Primera Guerra Mundial también trajo consigo el de la monarquía alemana, con lo que Guillermo II tuvo que huir hacia la neutral Holanda, donde vivió hasta su fallecimiento en 1941. Luego tenemos al presidente de la República Francesa, Raymond Poincaré, noveno presidente de la Tercera República Francesa entre 1913 y 1920. Tras el atentado de Sarajevo, su gobierno se puso al lado de Serbia ante la amenaza austrohúngara y alemana de declararle la guerra. De la mano del mariscal Philippe Pétain y el primer ministro Georges Clemenceau, logró hacerle frente a la continua ofensiva de las tropas alemanas con la ayuda posterior de Estados Unidos, lo que obligó al Kaiser Guillermo II a capitular y aceptar el Tratado de Versalles. Luego tenemos al zar Nicolás II de Rusia. Desde 1894, en medio de la constante represión hacia todos los sectores de oposición, el último monarca de la dinastía Romanov decide salir en ayuda de Serbia tras la declaratoria de guerra por parte de Austria-Hungría, luego del atentado de Sarajevo en plena guerra en febrero de 1917. Es depuesto por una coalición cívico-militar liderada por Alexei Kerensky. Luego de meses de una convulsión social, los comunistas mantuvieron arrestado al zar y a su familia tras llegar al poder en octubre de ese mismo año y abolir todas las instituciones monárquicas. Bueno, luego tenemos el proceso de la guerra. Los importantes que fue europea a la guerra mundial. Esto quiere decir que fue por fechas o épocas, voy a decir. Primero está la época del 28 de julio de 1914, que Austria-Hungría declara la guerra. Después sigue el 1 de agosto, que es Alemania le declaró la guerra a Rusia. Y otro día importante fue el 3 de agosto, que Alemania le declaró la guerra a Francia. Bueno, también que es el 4 de agosto de 1914, que es el ejército alemán abre el frente occidental invadiendo Bélgica y Luxemburgo con un ataque a la ciudad de Lieja. También es importante destacar que en 1958 se fundó la Comunidad Económica Europea, estableciéndose una estrecha cooperación económica entre los países Alemania, Francia, Italia y los Países Bajos. Esto fue la Guerra Mundial. Esto también se llevó a cabo con la idea de impulsar la economía con el fin de aumentar la interdependencia económica entre los países y pues así reducir las oportunidades del conflicto. Y ese fue el proceso de cómo pasó de la guerra europea a la guerra mundial. Gracias. La intervención de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial. Tu micrófono, Ángel. La intervención de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial comenzó en 1918. Los estadounidenses mandaron sus primeras tropas al frente occidental, siendo vistos como héroes por los franceses e ingleses, ya que necesitaban ayuda contra el creciente poder de los alemanes. Aproximadamente cada día llegaban 10.000 soldados estadounidenses, siendo una cifra imposible de alcanzar o superar por parte de los alemanes. Debido a los largos años de guerra, los soldados alemanes estaban fatigados.
El principal papel de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial tuvo lugar en la llamada Ofensiva de los 100 días, siendo cuando los aliados lanzaron un contraataque contra los ataques alemanes. Esta campaña tuvo su origen en Amiens, y desde ahí los ejércitos aliados fueron avanzando hasta Alemania para terminar la guerra. El presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, quiso y apostó por entrar en la Gran Guerra, pero la neutralidad de gran parte de la nación hizo que durante mucho tiempo el país no entrara. Con las noticias que llegaron sobre las atrocidades realizadas en Bélgica, pero principalmente el hundimiento del RMS Lusitania por parte del ejército alemán, fueron las principales causas de que Estados Unidos decidiera intervenir en la Primera Guerra Mundial. Estados Unidos al final de la Gran Guerra. Tras la guerra, el gobierno estadounidense decidió no dar beneficios ni pagas a los participantes en la guerra. Con grandes quejas de los grupos veteranos, ya se consideraban que esto era una falta de respeto hacia su trabajo o hacia su honor. El gobierno estadounidense consideraba que la guerra había sido demasiado corta como para dar estas pagas, creando un enorme conflicto a nivel político y social. En resumen, la Primera Guerra Mundial trajo más consecuencias negativas que positivas para Estados Unidos. Una de estas fue que el presidente Woodrow Wilson fue destituido de su cargo. Estas consecuencias fueron una de las principales causas de los problemas económicos posteriores, como por ejemplo la Gran Depresión. Ahora pasamos al siguiente punto, que es el desarrollo tecnológico. Bueno, en la Primera Guerra Mundial, hace un momento tan caótico entre las potencias que lo que querían era obtener, ser con los de mayor beneficio, desarrollaron maneras de cómo atacar a su enemigo, y lo que más se vio aquí fueron las bombas, el gas venenoso, los dirigibles, submarinos, tanques, morteros, lanzallamas, rifles con periscopios, temporizadores, telégrafos y el radio. Y como un método para vigilar a su enemigo era que ponían cámaras en los aviones de reconocimiento para saber qué movimientos estaba haciendo su enemigo. Tanto era que la manera en que lo usaban que se empezó a desarrollar la fotografía aérea. Entre otros, entre otras cosas que se desarrollaron fue el uso de buques a vapor, acorazados, palomas y máscaras de gas. Como sabemos, la Primera Guerra Mundial afectó a muchos de los países, pero también afectó al mar, a la tierra y el aire, porque ahí también se generaban guerras. La guerra del mar más conocida o la más relevante fue la batalla de Jutlandia. Esta se dio entre la Marina Imperial Alemana y la Marina Real Británica en el Mar del Norte, en las costas de Dinamarca, donde se hicieron uso de acorazados, de submarinos y de cruceros. Los cruceros fueron muy importantes, principalmente para proporcionar velocidad, potencia de los disparos y apoyo a las flotas de acorazados, ya que estos estaban muy blindados y al estar tan pesados hacían que avanzaran muy lento. Por parte de la tierra fueron las guerras de trincheras, que eran trincheras ocupadas mayormente por militares que protegían, esas trincheras protegían a los soldados de fuego y de armas pequeñas. También eran protegidas por artillería. Igual su uso constante hizo que se desarrollara y se hicieron también de manera subterránea. Y también tenían lugares de resguardo a la hora que se hacían los ataques. Este lugar, aparte de ser protegido por la
artillería también era protegido por alambres de púas. De manera del aire, como dato curioso, los aviones casi exclusivamente se hicieron para la guerra, ya que aparte de que se usaba para espionaje, era también para ataque y defensa de los enemigos. En pocas ocasiones se usó como para aventar propaganda a las ciudades enemigas. Pasemos al siguiente tema. Ok, vamos a ver cuáles fueron las consecuencias económicas, militares, sociales y culturales que pues trajo la Gran Guerra al terminar. Una de las consecuencias económicas que la Gran Guerra trajo fue la destrucción de diversos materiales. Es decir, que Europa quedó brutalmente masacrada, sus ciudades, sus fábricas, todo fue muy destruido, la verdad. Hubo bastante destrucción, hubo tierras que inclusive hasta los campos quedaron infértiles de tanto que fueron bombardeados y masacrados. Consecuencias políticas que trajo que existían antes del final, pues estos desaparecieron con sus correspondientes casas reinetadas, dando lugar a las repúblicas. Consecuencias militares. Bueno, las consecuencias militares que esto trajo, es decir, los datos oficiales que hablan que son de pues 9 millones de soldados que murieron, muchos civiles lastimados, es decir, que eso provocó que en gran medida que los ejércitos de ese entonces su poder militar decayera, pues al haber falta de soldados, pues el poderío militar pues descendió, disminuyó bastante. ¿Cuáles fueron las causas sociales? Pues las causas sociales fueron que hubo demasiados heridos, mucha gente lastimada, y al no haber cómo curarlos, la verdad la atención médica era fatal en ese entonces. Y eso provocó una natalidad demasiada, la mano de obra pues se perdió, pues muchas personas quedaron heridas, otros quedaron discapacitados, y fue una de las consecuencias sociales muy grandes que se dio, el no poder abastecer a tantos heridos, la hambruna que hubo, y eso provocó diversos conflictos que hubieron por ahí. ¿Cuáles fueron las consecuencias culturales? Pues la pérdida adquisitiva de masas obreras. ¿Cuáles son estas? Pues al ver conflictos y guerra, pues ciudades enteras fueron distraídas, destruidas. Esas ciudades pues tenían a lo mejor culturas, cosas, y al ser destruida, pues la gente que vivía ahí perdió esas costumbres, se pierden costumbres, se pueden perder cosas, monumentos históricos, entre otras cosas. Son consecuencias culturales que la guerra dejó al terminar. Y bueno, pues así concluimos que fue la Gran Guerra. Y lo que podemos aprender de esto es que la Gran Guerra fue un conflicto horrible que provocó la pérdida de miles de millones de personas, y que fue un conflicto armado en el cual diversos países participaron, y al final ninguno de esos salió beneficiado, todos fueron pérdidas. Gracias a que hoy en día conocemos lo que fue la Gran Guerra, podemos evitar cometer ese tipo de errores, porque la guerra no trae nada bueno, solo trae más que destrucción. Y así finalizamos este trabajo. Espero que les haya gustado.